El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Como dijo Pablo, son tiempos peligrosos. Son tiempos no fáciles o difíciles para todos nosotros. El hecho de que usted y yo tengamos fe no anula el hecho de que vivimos tiempos difíciles. No solamente en el aspecto financiero, no solamente en el aspecto social, sino en todos los aspectos. Son tiempos difíciles. Y tenemos que tomar una decisión en este punto. O nos decidimos a oír a Dios y a creer en Dios, o empezamos a oír a todo el mundo y a creer en todo el mundo y a entrar en la desesperación de todo el mundo, entrar en la decepción de todo el mundo, entrar en la frustración de todo el mundo, o entrar en la paz de nuestro Dios. Es una decisión que usted y yo tenemos que tomar. No hay nada más fácil que olvidar o de olvidar que las cosas buenas que Dios ha hecho. El mismo David se tuvo que exhortar a sí mismo y decirle a su alma: alma mía, no olvide, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y David lo dijo en el peor o en uno de los peores momentos que estaba viviendo en su vida, y le recordó a su propia alma que era fácil olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, y que era más fácil estar atento de lo que el diablo o la circunstancia hacen. Y es una mala manera de vivir esta vida. Esta vida no puede usted ni yo vivirla olvidando lo bueno y recordando lo malo. No podemos vivir esta vida siempre atento a lo que el diablo hace, siempre atento a las circunstancias difíciles, y se nos olvida en primer lugar lo que Dios ha hecho por nosotros, y en segundo lugar se nos olvida lo que Dios ha dicho que hará. Dos cosas: se nos olvida lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho por nosotros, y se nos olvida lo que Dios ha dicho que hará por nosotros. ¿Alguien cree que Dios hará algo por nosotros? Es un poco tal vez para algunos chocante, pero es un principio bíblico. Usted debe tomar una decisión, porque usted oye de dos formas a Dios. Usted oye a Dios a través de su relación con Dios, a través de lo que el Espíritu Santo puede decirle a usted personalmente, o cuando ora, o cuando adora, o cuando lee su Biblia. Pero la otra forma en que Dios le habla a usted constantemente es por medio de esta boca. Constantemente. Si usted no tuvo la oportunidad de oír a Dios en el día, si usted no tuvo oportunidad de oír a Dios en otro día, viene Dios y trae a un hombre de Dios, un profeta, y le habla como hombre de Dios. Y Dios le habla a su corazón de esa manera. Son las dos maneras en que usted puede oír a Dios con mayor facilidad. Acerca de esto, la Biblia dice en 2 de Crónicas capítulo 20, en el verso 20, dice: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. De alguna manera, su prosperidad está conectada a mi boca. Le estoy leyendo Biblia. Yo sé que para los escépticos van a decir: no me gusta, no estoy de acuerdo. No se preocupe, usted nunca debe estar de acuerdo conmigo. Usted debe oír y pedir al Espíritu Santo si le da testimonio o no acerca de esto, y usted lo toma o no. A nadie se le obliga a creer. Ahora, me llama la atención que Josafat, un rey, un hombre de Dios, dice: hay dos maneras
de vivir esa vida. La primera de ellas, oigan a Dios para que estén seguros. Y la segunda de ellas, entonces oigan a sus profetas y seréis prosperados. Estoy usando mi Biblia. Si usted quiere rebatirlo, usted puede usar su Biblia también. Pero mi Biblia dice que si oigo a Dios estoy seguro, pero si oigo a los profetas de Dios soy prosperado. No estoy de acuerdo con el profeta, no hay problema, quédese pelado, pero esté seguro. O sea, usted toma la decisión si cree en lo que digo o si no quiere creer lo que digo. Suya es la decisión. Ahora, es importante que entendamos que la bendición de Dios, la prosperidad de la cual Dios habla en este verso, está conectada a las palabras que Dios puso en la boca del profeta. Obviamente tengo la oportunidad de creerlas o tengo la oportunidad de rechazarlas. Ahora eso me mete en otro punto. Me mete en el punto de saber que hay gente que les gusta la palabra, pero no les gusta el profeta. Y eso es común. Si uno fuera monedita de oro, todo lo quisieran. Pero no soy monedita de oro. Así que no todos me quieren. Unos me aman, otros no me aman. Y en esa dinámica usted debe entender que nos movemos, querramos o no. Y no es el primero que le pasa. O sea, ningún hombre o mujer que hable, que la gente de repente lo reciba o otros lo rechacen, no puede sentirse mal. Eso no es personal, es una dinámica del ser humano. Al ser humano a algunos le cae bien, a otros no le caen bien. El asunto es que la palabra de Dios no se mide por cómo te cae el que la predica. Vuelvo a repetirlo. La palabra de Dios no se mide por cómo te cae el que la predica. El que la predica puede caerte mal. Imagínese Juan el Bautista vestido con piel de camello y comiendo langosta con miel. Era un hombre que no caía bien. Juan no caía bien. Sin embargo, sus palabras tenían un enorme poder e influencia sobre las masas. Caía tan mal que terminaron quitándole la cabeza. Ahora bien, lo que me llama la atención de Juan es que nunca cambió su mensaje para que la gente lo aceptara. Un hombre de Dios tiene que decidir decir las cosas de Dios aunque no lo quieran. Tiene que decidir ser la voz de Dios aunque no caiga bien. Es una decisión que tomará todo hombre o mujer de Dios. Acerca de esto, la máxima autoridad se llama Jesús. Lucas capítulo 4, verso 18. Jesús aparece en el templo por primera vez. Por primera vez aparece. Le voy a explicar un poco la parte histórica. Cuando usted asistía al templo, a la sinagoga, y usted quería participar, tenía que pedir un permiso al sacerdote del momento, al sacerdote que estaba bajo el oficio, y tenía que decirle: mire, yo quisiera leer la palabra. Él evaluaba si usted podía o no leerla. Pero ese día el sumo sacerdote le pareció bien dejar a Jesús leer la Biblia, puesto que de él se hablaba mucho. Se hablaba mucho porque recuerda el contexto en el cual venía Jesús, hijo de una mujer que no estaba casada, que después que queda embarazada le dice a la gente que fue el Espíritu Santo y que nadie le creyó, que el mismo José tuvo que recibirla porque un ángel se le apareció y le dijo: recíbela. Es decir, el contexto, aún después más adelante los religiosos les dicen a Jesús bastardo, es decir, un hijo sin padre, o un hijo al cual no se lo conocía un padre, se le llamaba bastardo. Y en un futuro bastante cercano a este momento, los religiosos del tiempo le dicen a Jesús bastardo. Ahora, al sumo sacerdote le pareció interesante porque le pareció controversial dejar que aquel hombre del cual se hablara tanto leyera la Biblia. Dos cosas habían en la sinagoga. Estaba el púlpito donde estaban los pergaminos, y estaba la silla del sumo sacerdote atrás. Estaban algunas sillas emblemáticas,
pero había una silla. Esa silla siempre fue simbólica. Era la silla del Mesías. Era la silla donde un día el Mesías se sentaría a juzgar las 12 tribus de Israel. Era algo simbólico. O sea, no era algo, pero así como era simbólico, la limpiaban, le pasaban el plumero, le quitaban el polvo, porque por miles o muchos años no se había sentado nadie ahí. Pero aquel día el sumo sacerdote le dice a Jesús: claro que sí, hijo, venga, lea la Biblia. Jesús busca. A él se le dio el libro. Yo no sé si en un solo pergamino estaba todo el libro de Isaías, pero se le dio el libro de Isaías a Jesús. Y Jesús abrió el pergamino y buscó en el pergamino y halló el lugar. Es decir, Jesús lo buscó. No fue una casualidad. No fue que Jesús hizo así como algunos así. Eso es para mí. Si dice: el Señor te bendecirá grandemente y te multiplicará. Juicio para aquellos que... Eso no es para mí. Eso es para otro. No, Jesús lo buscó. Jesús agarró el pergamino con calma y ubicó exactamente lo que quería leer. Y arrancó así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. El asunto es que Jesús no se sentó. Óigame, ahí no había ninguna silla disponible. Lea, después investigue esto. En ese estrado no habían sillas disponibles. Estaba la silla del sumo sacerdote, estaban algunas sillas emblemáticas siempre ocupadas por gente que querían sobresalir en el templo, y la única silla vacía que quedaba en todo el estrado era la silla del Mesías. Jesús le da el pergamino al ministro y se sienta. Dice: y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Hizo algo peor todavía. Ya sonó feo, porque él lo leyó en primera persona, porque así está escrito. Se sienta en la silla del Mesías. No sé si cruzó las piernas, pero después los ve a todos y les dice: hoy se ha cumplido esta palabra en este lugar. Delante de ustedes se acaba de cumplir. En otras palabras le dijo: yo soy el Mesías. Tengo derecho a sentarme en la silla del Mesías, porque esta escritura de Isaías no habla de otro, habla de mí. ¿Usted sabe lo mal que cayó eso? ¿Ah? Porque los judíos esperaban el Mesías de una forma sobrenatural. Lo esperaban como venido del cielo, y un hombre o una persona, no se sabe de qué manera lo esperaban, pero no lo esperaban así, no esperaban eso. Eso no era lo que ellos esperaban. Y le voy a decir una cosa: una de las cosas que más bregamos los hombres de Dios es con la decepción de la gente. La gente tiene y se hace ideas de lo que debe ser el hombre de Dios y no lo que es realmente. Jesús no les apareció de la forma que ellos esperaban. Les apareció de la forma que no lo esperaban. Les apareció de una mujer. Les nació de una mujer. Y tenía una vida súper común, siendo carpintero en la carpintería del papá, repartiendo muebles, cobrando, haciendo las cobranzas de la carpintería. En algún momento a Jesús le tocó cobrar los muebles a alguien que se lo vendió a crédito, y en algún momento le tuvo que decir
a la persona: tienes que pagar los muebles. Es decir, era un hombre muy común, tan común, que cuando Jesús les dice que Él es el Mesías, que Él es el profeta, que Él es lo que Dios envió, entonces mire lo que dice la gente. Dice en el verso 22, al final: ¿no es este el hijo de José? Ahí está el problema. La gente recibe todo mientras no sepan nada. Vuelvo a decir eso. La gente recibe todo mientras no sepan nada. Pero el día que ellos ubicaron y dijeron: ese no es el hijo de José, ¿cómo va a ser el Mesías? Yo sé quién es él. Yo sé que nació extrañamente. Su mamá estuvo con un hombre, porque ¿quién va a comerse el cuento de que el Espíritu Santo embarazó a la mamá? ¿Quién se come ese cuento? Por favor. Le voy a decir una de las cosas más importantes. Si a usted no le cae bien el profeta, reciba la palabra de Dios por su justo valor, y no permita que sus escrúpulos o sus cuentas lo terminen por apartar de la palabra de Dios, más aún cuando hay tanto testimonio de por medio. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Por qué? Léalo conmigo. Dice: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían por su boca. Eso entonces hace ver algo. Hay gente que ya conocían el mensaje de Jesús, no tanto a Jesús, pero conocían el mensaje de Jesús. Usted no necesita tanto conocerme a mí, usted necesita conocer mi mensaje. Si mi mensaje ha estado aquí por tantos años y lo ha bendecido, lo ha sanado, lo ha ayudado, lo ha impulsado, lo ha empujado, y hay frutos, entonces tome las palabras por su justo valor. La gente decía, la gente que no sabía quién era Jesús, la gente decía: pero yo lo conozco, es el hijo de José. Los otros decían: mire, yo no sé de quién es hijo, pero cuando ese hombre habla, algo sucede dentro de mí. Se me abren los ojos, se me anima el corazón, se me alimenta el alma. No sé qué pasa, algo tiene, algo es que no está asociado al lugar de donde él viene, o de donde salió, o tu conocimiento de él. Es sorprendente que Jesús vio como un obstáculo el hecho de que algunos supieran que era el hijo de José. Jesús entonces interviene y dice: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Sorprendente. Y en verdad os digo que muchas viudas, y aquí viene algo interesante, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Es sorprendente. Usted puede tener esta realidad en su vida. Hay mucha gente en este estado y hay mucha gente en este país, pero no todos pueden oír un mensaje hoy a esta hora. Solo usted sentado ahí, o usted por esa cámara, en alguna parte del mundo o en alguna parte del país. Jesús aclara que las palabras y el mensaje no es enviado a todo el mundo, sino a aquellos a los que Dios escoge para oírlo. ¿Usted puede creer que usted es un escogido de Dios para oír esta palabra? Tiene que creer que Dios lo trajo y Dios lo escogió para oír esta palabra, y para oírla el domingo, y para oírla del domingo atrás. Es decir, Dios te escogió para eso, y es una ventaja que tienes sobre otros. Otros no tienen esta palabra, otros no tienen este empuje, otros no tienen esta influencia. Tú la tienes. Jesús aclara y dice: no a todos fue enviado el profeta, sino a una. Sigue aclarando Jesús y dice: muchos leprosos habían en Israel
en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Sorprendente. No todo el mundo tiene la oportunidad de oír esa palabra, y no todo el mundo tiene la oportunidad de recibir de esta palabra. Alguien dice amén a eso. Le puedo, después en casa lo puede hacer, pero vamos a Segundo de Reyes para leer primero lo de Naamán. Segundo de Reyes, capítulo 5. A leer algo interesante. Es Eliseo y Naamán. Con este cántico me bautizaron. A casi todo el mundo nos bautizaron con ese cántico. Bueno, sí se bautizó hace años. Le voy a hacer cuento largo corto. Naamán está leproso. Dice el verso 1 del capítulo 5 que este hombre era valeroso en extremo. Naamán era un tipo valeroso, un tipo que valía. Era tan valeroso que la Biblia lo destaca como un hombre valeroso. Pero era leproso. Valeroso, pero leproso. En fin, le dice uno de sus siervos y le habla del profeta Eliseo, y finalmente lo convence para que vaya donde Eliseo. Él fue con un carruaje impresionante. Dice, bueno, vamos desde el 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Mire esto. Naamán se fue enojado. Hay gente que cuando recibe la palabra de Dios no la cree, se enoja. Se enojan, o bien sea porque su problema es muy grande para ellos, claro, y piensan que uno se burla de su problema cuando le habla de esperanza, o cuando uno le habla de sanidad, o cuando uno le habla de prosperidad, y se ofenden. El profeta habló con tanta simplicidad para Naamán que Naamán dijo: no puede ser tan simple. Ser sano de la lepra no puede ser tan simple. Que lávate en el río 7 veces y listo. Por favor, ¿qué le pasa a ese profeta? Esto es más complicado, esto es más profundo, esto es más grande de lo que él se imagina. Él está pelado y le dice, Naamán le dice a su siervo, le dice: no hay verso 11. Ok, aquí yo decía para mí, fíjese, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Mire lo importante que es recibir la palabra y no recibir la forma en que Dios te va a dar el milagro. Repito, importante recibir la palabra y no imaginar o ver la forma en que Dios tiene que hacerme el milagro. Mucha gente no recibe un milagro porque no lo hace Dios como ellos quieren que lo haga. Mire lo que dice Naamán. Dice: yo pensé que él iba a salir. Fíjese lo que él quería. Iba a invocar el nombre: oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios creador del universo. Iba a hacer una oración profunda, y entonces iba a alzar su mano, iba a caer un rayo en la mano del profeta, iba a tocar a Naamán y todo ese espectáculo. Porque le voy a decir una cosa: hay gente que quiere un milagro espectacular, no por el milagro, sino por ellos. Quieren que ellos sobresalgan en medio de su milagro. Qué error. Naamán quería que todo el mundo viera el espectáculo que Dios haría al sanarlo. Lo primero que hace el profeta es que ni siquiera lo atiende. No le da ni una cita. Le dice: no, es que ni venga. Dígale que ni venga. Que vaya y se meta en el río
7 veces y cuando salga está listo, ya, va a estar limpio. El hombre se enoja, dice: no me atendió. Yo soy un hombre valeroso, yo soy un hombre ilustre, yo soy un hombre importante. ¿Quién es él para no atenderme? Bueno, pero yo pensaba que me iba a orar, iba a hacer una larga oración delante de todo el mundo, iba a caer un rayo y todo eso iba a ocurrir. Y incluso dice: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió. Es decir, dijo: hay mejores aguas, más limpias. Este hombre ignoraba que lo que haría el milagro en él no eran las aguas, era Dios. Y que a Dios le dio la gana de hacerlo así. Y cuando Dios va a hacer un milagro, no lo hace como yo lo espero, lo hace como Él quiere. Y usualmente es mejor que lo que yo espero. ¿Alguien dice amén a eso? Yo no sé cómo Dios va a cambiar a este país, pero Dios va a cambiar a este país. De la manera que Él lo hará, lo ignoro, no lo sé, pero Él lo va a hacer. Ahora, tenemos un hombre enojado por su importancia, enojado por su orgullo, enojado por su altivez. Mas sus criados, tenía varios, se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Mire qué importante. Dios es mucho más sencillo de lo que algunos piensan. Dios no es complicado. Fíjese que este hombre lo que quería era una cosa elaborada, una ceremonia elaborada. Si el profeta le hubiera dicho: bueno, miren lo que vas a hacer, Naamán. Lo primero, paso número 1, se me va a ir desde aquí hasta Damasco, no en caballo. Se me va a ir caminando 1/3 del camino. Cuando camine 1/3 del camino, se va a poner unas chapitas de refresco. Bueno, no creo porque no existían, pero se ponen unas chapitas de refresco en las rodillas, que se le hinquen, que le sangren. Y después agarra un látigo y se va dando. Y va diciendo: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por mi culpa. Y después, cuando llega a la mitad del camino, entonces se va a poner de pie, se va a quitar los zapatos y se va a buscar el camino más pedregoso hasta que los pies se le desollen, sin dejar nunca de darse latigazos. Naamán quería que le mandaran eso para decir que está bien, pues yo me lo merezco, yo tengo que rasgarme la espalda. Y así es verdad, ese hombre tiene razón. Esos son los mártires. Mire, hay una gente que quiere ser mártir, que quieren sufrir, que quieren que Dios los castigue todos los días, para entonces decir: bueno, yo me gané la salvación a punta de palo. Pero Dios no lo hizo con Naamán. Los criados le dicen: Señor, si te hubiera pedido una cosa difícil, no lo hubieras hecho. Pero esta es tan sencilla como: lávate y serás limpio. Lávate y serás limpio. Los criados le dijeron: Señor, no sé qué usted quiere. Más mango bajito. No lo mandó ni siquiera a Damasco, sino aquí mismo, al río que está aquí mismo. Vamos a llegar allá. ¿Qué le cuesta? Se baja del caballo, se mete en el río. 1, 2, 7 veces, Señor. Por favor, Señor. El hombre dice: ¿verdad que sí? ¿Qué voy a perder? Una bañada en el río ese. Eso es todo. ¿Verdad que sí, muchacho? Yo como que lo hago. Verso 14. Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme. ¿Alguien está leyendo? ¿Conforme qué? ¿Conforme qué? No le oí. ¿Conforme qué? Y su carne se volvió como la carne de un niño. El hombre había tenido acné. El hombre tenía una piel tersa de bebé.
¿Usted se imagina la impresión del hombre cuando se vio? Qué sencillo. ¿Qué fue lo que él hizo? No se inventó nada. Lo hizo conforme a la palabra del varón de Dios. Y fue limpio. Qué sencillo. No fue complicado. Vamos a otra cita. Vamos a Primera de Reyes. Vaya allá. Vamos a la viuda. Capítulo 17. Elías fue enviado a una viuda. A una viuda. Y Elías le aparece en el verso 12. Y le dice: tráeme comida. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y nos dejemos morir. Te voy a decir una cosa. Si el hombre de Dios dio una palabra, no te dejes morir. Si hay una palabra, no se puede dejar morir. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir? Miren lo que le dice Elías. Me llama la atención al hombre de Dios lo que hace. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho. En otra palabra, el profeta le dice: te voy a decir una cosa, viuda, yo no te voy a convencer de lo contrario. O sea, yo no te voy a convencer de que no te mueras. Si tú te quieres echar a morir, muérase. Pero antes que se muera, haga lo que Dios quiere que haga. Mire, hay gente que están decididos a aceptar lo peor para su vida. Decididos. Ellos no van a pelear contra eso. Necesitan que un hombre de Dios los empuje. Necesita que un hombre de Dios los anime a hacer lo que Dios quiere que hagan, para que no perezcan y se salven. Qué importante tener esa palabra de un hombre de Dios. Mire lo que pasa. Le dice: pero hazme a mí primero de ello. Hazme una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. La mujer lo está viendo atónita. O sea, la mujer dice: qué descaro este bicho. Esto no se le puede llamar de otra forma. O sea, este tipo viene aquí. Le digo que lo que tengo es para él, para mi hijo y para mí, que no tengo más, que pienso comerme esa torta y echarme a morir. Y el bandido viene a decirme que le dé a él primero. Dijera mi abuela: tú sí tienes cachaza. Se le quedó viendo la viuda a él. Y el hombre de Dios le dice: ¿sabes por qué? Porque Jehová, Dios de Israel, me ha dicho que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y yo le voy a decir algo. ¿Usted puede irse del país? Sí puede, claro que sí. Yo lo bendigo, váyase. Pero le voy a decir algo. Dios viene de camino para este país. Y Dios va a transformar este país en una nación próspera, en una nación de liderazgo. Ahora, la viuda tenía en el momento la decisión. Ya sabía que la activación de esa palabra tenía que ver con obediencia a la voluntad de Dios. Así que ella tuvo que tomar la decisión: o le creo a este hombre y voy, le hago una torta y le doy a él primero, o me voy, hago una torta para mi hijo, para mí, y nos echamos a morir. Esa decisión todo el mundo tendrá que tenerla en su vida. O le creo al hombre de Dios,
o tomo mi propia decisión y me muero. Eso es una decisión propia. Pero esta viuda fue sabia. Y dice mi Biblia, entonces ella fue e hizo. ¿Cómo hizo Naamán? ¿Cómo hizo Naamán? ¿Cómo le dijo el varón de Dios? Ahora el verso 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él, y luego ella y su hija, y su hijo. Pero no comió él, ella y su hijo por ese día, sino que añade el verso 15, muchos días. Y sigue el verso 16 diciendo, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¡Qué bárbaro! La mujer fue, lo hizo como el hombre de Dios le dijo. ¿Y qué pasó? Pasó lo que el hombre de Dios había dicho. Y yo no sé si va a pasar mañana, yo no sé si va a pasar en un mes, yo no sé si va a pasar en un año, en 2 o en 3, pero lo que les he dicho que Dios va a hacer en este país, Dios lo va a hacer. Usted lo va a ver y se va a acordar de que un hombre de Dios se lo dijo. No solamente fue eso. Después lo lee en casa. Se le murió el muchacho a la viuda, y la mujer le reclamó al profeta y le dijo, bueno, yo creo que esto es culpa tuya. O sea, tiene que ser culpa tuya, pues yo tenía a mi muchacho bien cuando tú llegaste, y ahora el muchacho queda enfermo y muere. Y ella le dice a Elías, ¿qué tengo yo contigo? ¿Qué problema tengo yo contigo? Verso 18, has venido a mí para traer la memoria de mis pecados y para hacer morir a mi hijo. En otras palabras, le endosó la muerte de su hijo al hombre de Dios. Eso también pasa. Mire, Elías le puede haber dicho, mire señor, usted lo que está es loca, ¿sabe? Usted sabe quién soy yo. Pero bueno, si usted piensa eso. Pero el hombre de Dios fue compasivo y le dijo, dame acá a ese muchacho, chica. Sí, lo dijo bravo, él estaba molesto. El énfasis del verso es que Elías estaba molesto. Y Elías le dijo, dame acá al muchacho. Y le dijo, lo trajo del aposento a la casa, se lo resucitó y se lo llevó y le dijo, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Hay gente así. Hay gente que solamente reconoce que eres hombre de Dios cuando le va bien, y cuando le va mal te achacan a ti el problema. Pero aquí no hay gente así. Claro que no. Aquí hay pura gente agradecida. Termino en Segundo de Reyes, capítulo 7. Hay una hambruna brutal. Entonces Eliseo, verso 1, dijo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Le voy a decir para que usted entienda en lenguaje coloquial popular lo que estaba anunciando Eliseo. Eliseo se para y dice, oigan lo que Dios ha dicho. Entonces el ministro sobre el cual el brazo del rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo en forma burlona, si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? O sea, el ministro se le burla al hombre de Dios en la cara. Le dice, tú no sabes nada de economía,
Tú no tienes ningún rango gubernamental para estar haciendo anuncios macroeconómicos. Y te voy a decir más: esto no va a suceder ni que Dios abra una ventana en el cielo, ni que Dios haga eso va a suceder. El hombre de Dios lo vio a los ojos y le dijo: señor ministro, le voy a decir en blanco y negro, usted lo va a ver. Usted lo va a ver. Con la única condición de que no va a comer. Es sorprendente que cuando Dios va a hacer algo no se mide por los indicadores económicos de un país. Dios se mide por su voluntad y por su poder. Y Dios dice: voy a hacer esto. Y punto. Usted decide si le cree a la circunstancia o usted decide si le cree a Dios a través del hombre de Dios. Y si usted decide creer a la palabra que Dios habló, usted va a estar seguro. Pero si usted decide creer a la voz del profeta, usted va a ser prosperado. Y yo creo que en este año usted va a estar seguro, pero usted va a prosperar en el nombre de Jesús. ¿Alguien va a prosperar en este año? Puede ser contradictorio, sí. Puede ser desafiante, sí. Pero déjeme decirle algo: cuando Dios habla, jamás va a tener todo a favor, sino todo en contra. Cuando Dios habla es para hacer que todo lo que está en contra ceda ante su palabra y poder. Así que la mejor manera de que usted vea que es la mano de Dios que lo prosperó este 2017 es que usted ve que aunque los vaticinios, aunque los indicadores, aunque los presagios de todas las personas que no tienen fe y no tienen esta palabra son los peores, usted este año va a estar más seguro y más prosperado. ¿Alguien dice amén a eso en esta noche? Dios se la va a arreglar para que eso ocurra. ¿Alguien quiere que Dios intervenga? Solo crea lo que Dios ha dicho. Yo sé que creer a lo que Dios ha dicho no es fácil. Le va a tocar hacer como hizo Abraham. Dice Abraham, o dice la Biblia, que Abraham consideraba su cuerpo ya casi muerto. Es decir, Abraham tenía que verse todos los días, no sé si en un espejo, pero tenía que verse en su estado de vejez avanzada. Y aún contra lo que él veía, óigame, aún contra lo que Abraham veía, él tenía que creer en lo que Dios había dicho. Pero dice ese capítulo, en el capítulo 4, dice: pero creyó Abraham a Dios. Y creyó Abraham a Dios, según, dice la Biblia, lo que Dios le había dicho. Y él veía su cuerpo y veía toda la vejez. Y él decía: pero Dios dijo, pero Dios dijo, pero Dios dijo. Yo no sé, yo sé que lo que veo está terrible. Yo sé que lo que veo no es lo mejor, pero Dios dijo. Dice mi Biblia: y se fortaleció, dando gracias a Dios, porque ese viejo y pellejo va a engendrar un hijo. Yo no sé cómo, pero va a ocurrir. Yo no sé cuándo, pero va a ocurrir. Y ocurrió. Y dice más adelante: y Sara se fortaleció. Hubo un milagro. Y este par de viejos tuvieron un hijo en su vejez, contra todo pronóstico. Decidieron creer en lo que Dios había dicho y no en lo que veían. Decidieron creer en lo que Dios había dicho y no en lo que oían. Usted cree, no habían clínicas y hospitales, pero usted cree que no había gente entendida de estas mujeres u hombres entendidos en la anatomía humana, en la salud, etcétera, que no se graduaron pero sabían de eso y se acercaban y le decían, tal vez Sara algún día consultó a alguno de ellos y alguno de ellos le dijo: señora, con todo respeto, yo entiendo su deseo de tener un hijo y todo, pero señora, usted está vieja, por favor, no está para eso. Pero es que mi esposo, bueno, traiga a su esposo para decirle, explicarle a su esposo. ¿Cuántos años tiene su esposo? 98. ¿Qué? Pero doctor, es que él me mandó a chequearme.
Señora, con todo respeto les digo, ni usted puede, ni él tampoco. 98 años es mucho para un hombre, que no existe la manera de que eso ocurra. Que mejor que adopte un niño o que se quede con Ismael. Y Sara regresó a su casa. Le dijo: mi amor, no me hagas pasar esta vergüenza, va, por favor, mi amor. Mire, el doctor, eso me echó una descarga. Me dijo de loca para abajo. Me dijo que estaba loca, mi amor. ¿Cómo? ¿Qué nada más a ti se te ocurre esa loquera? Que yo voy a tener un hijo y que tú... por favor, Abraham, ¿qué es eso? Abraham le dijo: mi amor, ¿tú crees que yo no me veo en el espejo? ¿Tú crees que yo no te veo? Cuando comes sopa. ¿Tú crees, Sara, que yo no sé? Ese caliente que siente en el pecho, yo sé todo. Sara, pero Dios dijo. Y si Dios dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Él lo hace. Sara, vaya buscando nombre, vaya buscando cuna, vaya buscando un móvil, vaya buscando un Moisés, porque Dios lo dijo. Cada palabra que Dios ha dicho acerca de usted, acerca de mí y acerca de este país, ninguna caerá a tierra. Cada una de ellas se cumplirá en su tiempo. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.